Padre, ya ha venido varias veces aquí al área de South Florida y la gente quisiera saber un poco más de usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es el Padre Teo? Fuera de las charlas, ¿cómo llega a ser usted lo que está haciendo en estos momentos? Bueno, pues ¿quién es el Padre Teo? Primero, en el pasaporte del Padre Teo no dice Teodoro. En el pasaporte del Padre Teo dice Dirk Kurt Kranz. Entonces, ¿cómo es que el Padre llega a llamarse Teo? Bueno, se llama Teo porque para oídos latinos Dirk no suena. Entra aquí, sale allá, no se entiende. ¿Qué es eso? Entonces yo me inventé Teodoro, pero tampoco es invención, porque simplemente la traducción de mi nombre Dirk. Dirk es una contracción de Dietrich. Dietrich es una contracción de Theoderich, y Theoderich, alemán antiguo, es Theodoricus en latín. Ahí tienes Teodoro. Entonces así me llamo Padre Teodoro. Entonces, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? Yo pertenezco a la comunidad de los Legionarios de Cristo. Ingresé a la congregación en 89. Me he formado en Estados Unidos, en Salamanca, España, en Alemania, en Roma, Italia. Me ordené sacerdote en 2001, 22 de diciembre. Y he ejercido siempre en el área de la enseñanza, de la docencia universitaria. Desde mis primeros años de legionario he dado clases de latín, clases de canto gregoriano, bueno, miles de cosas, pero siempre enseñar, enseñar, enseñar. Y así mis superiores me destinaron a la docencia universitaria. Yo saqué un doctorado en teología patrística, saqué una licenciatura en filosofía y he ejercido como profesor universitario 4 años en Roma. Cuando estalla en nuestra comunidad el escándalo de nuestro fundador, bueno, yo me canso del ambiente universitario, me canso de la docencia y con ese revoltijo de la revelación de la vida privada de nuestro fundador, pues yo quiero un cambio, un trabajo más pastoral. Les pido a mi superior un trabajo más pastoral y me mandan a Colombia en julio del 2009. Y eso para mí es una cesura en mi vida interesante. ¿Por qué? Estaba yo por cumplir 40 años. Yo nací en 69. En 2009 llego a Colombia, una fecha interesante. Y el trabajo pastoral es capellán de un colegio que tenemos allá. Y mi prefecto de estudios me entrega un libro, una recopilación de las charlas, los folletos sobre sanación de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. 5 folleticos sobre sanación interior, sobre sanación física, sobre liberación. Yo no sabía quién era, pero como esto venía de mi prefecto de estudios, yo me devoro este libro y me encantó. Ahí me encontré con nociones de las cuales nunca había escuchado. ¿Qué es eso de imponer las manos? ¿Qué es el mismo concepto de sanación interior? O sea, nunca había escuchado eso. O sea, ¿acaso soy psicólogo? Bueno. ¿Qué es eso de ungir? ¿Qué es eso de hacer liberación? Y Monseñor lo explica muy claramente, con palabras muy sencillas en su libro. Y ahí comencé yo a poner eso por práctica, con fe. Llega a mis manos otro libro muy interesante, de un grandísimo sacerdote que ya falleció, se llama Emiliano Tardif, canadiense, misionero, que estuvo, yo creo que toda su vida, en la República Dominicana, misionando, sanando. Bueno, me impresionó este libro. Al leer este libro, que se llama Jesús está vivo, yo lloro con cada página de ese libro, porque ese libro es espectacular en lo que comunica de testimonios de sanación que ha obrado el Padre Emiliano. Y yo me digo, eso tiene sentido, eso toca la vida de la persona, eso es mucho más que ser capellán de un colegio, que ser profesor,
Eso es tocar el sufrimiento del ser humano. Y si hay algún problema que hasta en filosofía y en teología se discute más, es el problema del mal y del sufrimiento. Y aquí me encuentro con una metodología pastoral que toca el problema del sufrimiento humano en su mismo corazón, sanando al ser humano que sufre. El día de hoy me doy cuenta que el ser humano sufre en sus afectos, en el corazón, en la memoria, en el consciente, en el subconsciente. Sufre físicamente. Hay enfermedades psicosomáticas. Hay enfermedades imaginadas, pero no por eso menos reales. Simplemente la persona sufre. Bueno, hay un sinfín de casuística aquí. Bueno, yo llego a practicar esto imponiendo las manos. Y esto con el tiempo simplemente se ha desarrollado como una bola de nieve. Y ahora me tienes, con el permiso de mi superior general, viniendo a la Florida, yendo a Colombia, celebrando misas por sanación, celebrando congresos, atendiendo enfermos, citas personales, encuentros, oración por liberación, etc. Que es una labor que me llena mi horario que no te imaginas. Yo tengo mi agenda llena ya casi hasta Navidad, y más allá de Navidad. Y ahora estamos, ¿en qué mes estamos? En Pascua, estamos en Pascua. Usted habla de misas por sanación, usted habla de liberación. ¿Es usted, padre, un exorcista? ¿Usted hace exorcismos en sus misas? ¿Cómo es que usted logra esa liberación de la que usted habla? ¿Y hay una diferencia entre liberación y exorcismo? Qué bueno que me preguntes acerca de la misa por sanación. Vamos a aclarar primero, ¿qué cosa es una misa por sanación? En Colombia me enseñaron el término misa de sanación. En realidad no es un término bien acuñado, porque toda misa trae gracias de sanación, de liberación, trae gracias del cielo, perdona los pecados. Toda misa celebrada es de sanación. Pero hay ciertas misas que hemos llamado misas de sanación. Bueno, hemos optado por cambiar la metodología para que las personas entiendan mejor. Lo llamamos ahora misa con oración por sanación o misa por sanación. Y ahí simplemente queremos decir que celebramos una santa misa, que oramos por sanación y por liberación antes de la misa y después de la misa. O sea, no se hacen cosas raras que salgan del marco ortodoxo de la fe católica. Simplemente antes de la misa y después de la misa se ora por sanación y liberación. La misa sí es la de siempre. A mí me gusta mucho en esos eventos imponer las manos y ungir. Esto lo hago antes o después de la Santa Misa también. Ahora, tú me preguntas, ¿usted hace exorcismo en las misas? No, porque no es bueno que se hagan exorcismos en las misas, por un lado. La misa es la misa. Yo sí hago oración por liberación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre exorcismo y liberación? El exorcismo es una oración ritual que está escrita en el ritual de la Iglesia Católica, una oración originalmente compuesta en latín que el exorcista, nombrado por el obispo en cada diócesis, reza sobre los poseídos. Yo no hago esto. Yo no soy exorcista. Yo no rezo el exorcismo del ritual en latín sobre los poseídos. Entre paréntesis, los poseídos son muy raros. Yo me habré encontrado 2 o 3 poseídos en todo mi recorrido. Lo que es muy común son personas afectadas, oprimidas, infestadas por el demonio, que cuando se les ora, se manifiesta el demonio que los está acosando, pero no los está poseyendo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Para mí es una... O sea, no la entiendo. Pero déjeme explicar primero la diferencia entre exorcismo y oración por liberación.
La oración por liberación es la oración a Dios para que eche de la persona que está afectada, pero no poseída, afectada por el demonio, y la libere. Eso sí, y eso lo hago con mucho gusto, y eso lo hago con la autoridad sacerdotal que a mí se me ha dado en la ordenación sacerdotal. Para la oración por liberación no se requiere permiso de ningún obispo, porque esto lo hace la renovación carismática en todo el mundo. La oración por liberación libera a las personas de cadenas, de ataduras, de maldiciones, de brujerías, etc. Y con eso estoy entrando en un tema que genera mucha confusión, que hasta en buenos católicos genera rechazo, ¿sí? Y hasta en mis propios hermanos, los sacerdotes, encuentro ese rechazo, esa distancia. Tú me preguntas, ¿qué diferencia hay entre posesión, opresión? La posesión es el control total del demonio sobre el cuerpo físico de una persona. Y eso es muy raro. Eso sucede cuando la persona se ha entregado en sectas satánicas, cuando la persona ha participado en ritos satánicos, en misas negras, se ha iniciado en una escuela de brujería. Ahí sí se dan posesiones. Lo que la mayoría de las personas que piden liberación sufren se llama más bien opresión en mayor o menor grado, que está un demonio, legiones de demonios que andan con esa persona y le hacen la vida imposible, que no la dejan dormir, que la persona sufre insomnio, que atacan su vida afectiva, que la persona sufre divorcio, que los amigos se le alejan, que los hijos, sufre en la economía, que pierde el trabajo, que la enfermedad física, eso se da. Y mira, yo acabo de decir, brujerías. Eso funciona. Yo conozco exorcistas que dicen que el muñeco de vudú no funciona. Yo digo, ¿qué va? Claro que funciona. Ahora, el chiste no es tomar un muñeco y clavarle agujas y dejarlo ahí. El chiste es hacer un rito satánico. Esto es lo que hay que hacer. Y eso funciona. Y hay personas de muy mala voluntad, casi todos y siempre movidos por envidia, que hacen ritos satánicos, que hacen pacto con Satanás. Como me dijo esa persona, yo he pedido a tu Dios y él no me ayudó, entonces le he pedido a mi Dios, Satanás, y él sí me ayudó. Hay personas que van mucho más allá de lo que una persona que ha crecido en la Europa, ¿sí? Culturalmente desarrollada, que luego la forman en un seminario donde le hablan de la alta teología, pero de esas cosas de tierra a tierra, de pactos satánicos, de la miseria, donde papá ha abusado de ti desde los 6 años y tu mamá lo sabía y tu mamá lo aprobó. O sea, tu papá se acuesta con tu mamá y contigo y tú creces así, tú tienes un odio en tu corazón que no se puede imaginar. Y ese odio hace que tú quieres matar a tu papá. Y esa niña mató a su papá con la brujería. Y ahora tiene 15 años y es lesbiana activa desde los 11 años. Esa es la realidad que encontramos. De este ambiente nace mala voluntad, envidia, violencia, para hacer brujerías, lanzar maldiciones. Y pregunté a una persona, oye, ¿y cómo es que se te ocurren hacer esas maldiciones? ¿Cómo es que se te ocurre? Es que Satanás me enseña, para hacer esta maldición hay que hacer algo material así. Y aquí es importante un principio. Vea, te lo explico. Satanás imita todo lo que Dios hace y lo quiere pervertir. Y si Dios nos regala los sacramentales,
porque simbolizan una gracia espiritual que se nos da, Satanás se inventa las brujerías para simbolizar una maldición que se nos quiere pegar. Y así se hacen muñecos, se velan fotos, se hacen brujerías con ropa interior, con vellos públicos, con cabellos, con posesiones personales. Se hacen ritos, se enrolla un billete, se entierra un billete en el cementerio con tu nombre para que tú tengas ruina y se te quite la plata. Bueno, miles de maneras. Pero a la manera como Dios nos da los sacramentales, sal, agua, aceite, la camándula, las estatuas, el escapulario, las medallitas, las estampitas, pinturas, etcétera, de santos. Así también Satanás trabaja con cosas materiales. Así que no pensemos que esa calavera no tenga ningún sentido. ¿Qué va? Esa calavera con que rezan tiene su sentido. Es un sacramental diabólico. Entonces, en las mismas escuelas de brujería te enseñan a usar determinadas cosas materiales para obtener determinados fines espirituales negativos. Lo primero que se afecta en una persona suele ser a nivel físico la cabeza y el estómago. La cabeza porque la persona sufre o dolores de cabeza o incapacidad de concentración o insomnio. Se le va la memoria, no recuerda, en el trabajo está completamente que no rinde nada. Y la digestión, que la persona o engorda demasiado o enflaquece demasiado. O la persona sufre diarrea y todos los alimentos le caen mal, que no puede digerir nada. A nivel espiritual, lo primero que se ataca en una persona son los afectos, para que la persona se quede sola, porque la persona sola, separada, alejada, aislada, se acaba más rápido. La técnica de Satanás es llevar a una persona a un extremo. Y ese extremo puede ser, según la predisposición de cada uno, la extroversión total, qué fiestas, qué parranda, qué alcohol, qué sexo, qué droga, qué excesos de todo tipo, para destruir así a la persona. O si la persona es más bien introvertida, tímida, llevarla al otro extremo, a la tristeza, apagamiento sentimental total, que la depresión. Y el desenlace de la depresión es el suicidio, o el desenfreno total, o el suicidio. Las personas buscan ayuda, buscan al exorcista. Yo te aclaro nuevamente, el exorcismo es una oración que recita el sacerdote encargado, exorcista de cada diócesis, sobre un poseído. Yo no creo que tú necesites un exorcismo, son muy pocas las personas. Probablemente necesitas oración de liberación, que es oración para que se rompan tus cadenas, tus ataduras, los ataques del demonio en ti. Ahora, muchas personas preguntan, Padre, ¿a mí se me rompen las camándulas? ¿Se me rompen las cadenitas? Yo pierdo las medallas y ¿eso qué? Eso es malo. Yo te acabo de hablar de sacramentales. La camándula, la medallita, el escapulario, etc. Si se te daña, es un sacramental que se te acaba de dañar. Y el sacramental es una protección. Si se te daña, es porque ese ataque del demonio que fue dirigido hacia ti, paró en el sacramental. Se rompe el sacramental y no tu pierna. Se rompe, se pierde el escapulario y no tu carro. Se rompe, se quiebra la medalla y no tu matrimonio. Satanás, que quiso romper tu matrimonio, la obra suya frenó, se quedó en el sacramental a través del cual Dios te ha protegido.
Así que te recomiendo mucho el uso de los sacramentales y no te preocupes si se te rompe uno, si se te pierde, porque es señal de que la obra de protección ha funcionado.